Ha llegado el momento en el cual tenemos que iniciar uno de los procesos de nuestra aplicación web que estamos construyendo. Y este proceso tiene que ver con el flujo de compra de un libro. En esta ocasión, la primera versión de este flujo no contará con la integración de nuestro método de pago de PayPal. Para tener más claro cuáles son las tablas en las cuales vamos a venir impactando dentro de esta implementación, vamos a pasar al diagrama de base de datos y revisar estas tablas. Recuerda que al inicio del proyecto se presentó este diagrama en el cual teníamos estas tablas que en el trayecto lo más probable y que no te sorprenda es que vaya cambiando. O sea, se vayan agregando cosas, producto de algunos requisitos que se van uniendo al desarrollo del proyecto. Evidentemente, sin salirnos del alcance de este. En esta ocasión, la primera versión del flujo va a estar trabajando con las siguientes tablas. La tabla Purchase, que representa la compra, donde vamos a tener el registro del cliente que realiza la compra, un total, el estatus y la fecha de creación. Recuerda que nosotros en la aplicación manejamos dos estados, uno que es pendiente y el otro que es pagado. El proceso de pasar de pendiente a pagado será cuando integremos la pasarela de PayPal y en este caso la persona que está realizando la compra confirme ese pago con este método de pago. Y la otra tabla viene a ser los ítems o los items. En esta tabla, como podemos observar, tenemos que asegurar que se guarde el ID del libro que el usuario está comprando, el ID de la compra y asimismo también un precio y una cantidad. Acá tenemos que hacer una corrección a este primer diagrama y es que en el items había considerado una cantidad de descargas. Sin embargo, lo que voy a hacer es cambiar esta columna, que también es un in, por una cantidad, que representará la cantidad de libros que el cliente o el usuario está a punto de comprar. Entonces, para hacer ese cambio, vamos a pasar ahora a nuestro Intelligent IDEA para iniciar ya con la implementación. Bien, me encuentro en el Intelligent IDEA y antes de pasar a implementar las queries y los métodos del flujo que te acabo de comentar, lo primero que realizaré es dirigirme a la parte de Purchase Item y vamos a hacer el siguiente cambio. En esta columna, de acá, en lugar de tener descargas disponibles, vamos a reemplazar esto por la cantidad. Vamos a reemplazar esto por la cantidad y acá también vamos a hacer esta actualización. Luego, cuando ya ejecutemos el proyecto, vamos a ver que en la base de datos también se va a reflejar este cambio. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque me interesa mucho saber la cantidad que el usuario va a enviar desde el front para que el backend calcule el monto. Y es un dato que había olvidado de colocar. Ya tenía el precio, pero me faltaba la cantidad para poder hacer el cálculo del total. Ese es el motivo de por qué estoy ingresando o insertando reemplazando básicamente el campo anterior con este de acá. Luego de eso, voy acá bueno, voy a minimizar esto del modelo y lo primero que voy a hacer es crear su respectivo repository para lo que es la compra. Entonces voy a repository, voy acá a interfaz y vamos a poner purchase repository. Recuerda que estos repositorios son interfaces. Vamos a aceptar la creación de esta interfaz y por el momento vamos a hacer que esta interfaz extienda, o sea, herede de la interfaz JPA repository y le enviaremos pues, en este caso, la entidad y el identificador. Y por un momento vamos a dejarlo ahí. Ya cuando lleguemos al segundo método, que será listar todas las compras por cliente, regresaré a esta interfaz e implementaré una query. Y ahí nos va a ser de mucha ayuda el fundamento teórico que revisamos en el módulo anterior. Entonces, ahí está mi query en mi repository. Voy a cerrar esto de acá. Y ahora recuerda que tengo que ir a la parte de los servicios.
Los servicios, recuerda que tienen un paquete también donde se generan. Y los servicios, primero hay que crear una interfaz y luego su correspondiente clase que implementará los métodos de esta interfaz. Entonces voy a agregar acá service. Voy a crear primero la interfaz. Vamos a poner service. Y acá voy a definir los métodos que implementaré. Voy a implementar un método que se va a encargar de crear la compra. Ese va a ser el primer método. Y un segundo método que me va a permitir listar las compras por el ID del usuario. Entonces voy a tener un listar. Voy a tener acá. Purchase. Vamos a importar este list de acá. Obtener el historial de compras por usuario. ¿Ok? Voy a comenzar este flujo básico con estos dos métodos. Voy a guardar esto acá. Y ahora me dirigiré nuevamente al paquete de service, pero en el paquete IMPL, para crear la correspondiente clase. Doy clic derecho, nuevo en IMPL y voy a agregar un Java class. Purchase, service, IMPL. Recuerda que este de acá es una clase. Vamos a agregarlo. Vamos, no te olvides que hay que colocar la anotación del service, @service, y el @require constructor. Y además, esta clase tiene que implementar de su correspondiente interfaz. Control I y hacemos las importaciones de los dos métodos que hemos definido en la interfaz, que es la creación de una compra o el registro de una compra y el listado. En esta ocasión comenzaré con la parte de la compra y recuerda que en este caso, como este método necesita asegurar la transacción, recuerda cuál es la anotación que tenemos que utilizar. La anotación es @transaction. Entonces vengo acá. Transaction. En este caso, sé muy minucioso porque a veces nos podemos equivocar. Recuerda que nosotros vamos a utilizar el @transactional de Spring, que es el framework que estamos utilizando. Y eso lo menciono porque a veces ya me ha ocurrido que por el apuro o por distracción agrego Yakarta. Y evidentemente son muy similares, pero no tienen los mismos métodos en algunos casos. Entonces vale esa aclaración porque te podría pasar. Entonces vamos por acá y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una fecha de creación, ¿no? Luego tenemos que asignar lo que viene haciendo un estado y luego lo que vamos a hacer es calcular el total basado en la cantidad de libros. Digamos que ese es parte del flujo básico que corresponde a la compra. Por ahí tú me podrías decir, pero Henry, ¿y el total? ¿Por qué no lo envía el front? Porque el front, si bien es cierto, en el front yo puedo mostrar el total, pero recuerda que eso como que no es tan recomendable porque por ahí de repente alguien puede variar el precio o algo. Entonces es mejor, o se recomienda mejor, para no utilizar la palabra es mejor, se recomienda que el backend haga el cálculo del total, porque es parte de su responsabilidad. Recuerda que es una lógica de negocio, porque a ese total evidentemente después se le puede aplicar algunos impuestos o porcentajes o descuentos. Entonces es mejor que esa lógica sea responsabilidad del backend. Al front déjale la responsabilidad solamente de ser una parte de visualización e ingreso de datos, al menos en lo que nosotros vamos a hacer en el curso. De hecho, cuando ya lleguemos al front, hay algunas cositas también importantes que se hacen en el desarrollo a nivel de frontend. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, acá que tendríamos que hacer, indicar que el objeto, vamos a setear un valor de fecha, vamos a tomar del local day y vamos a tomar el valor de la fecha del sistema. Luego vamos a asignarle un estado y a ese estado vamos a asignarle el set payment status, que por defecto sería un estado de pendiente. Recuerda que para esto nosotros hemos definido en un enum los estados de la compra. Luego en el tema del cálculo, acá sí me voy a apoyar en lo que son las lambdas, porque por lo siguiente,
Vamos a dirigirnos acá a la entidad. Voy acá a modelo, entity, purchase. Observa que en este caso cuando nosotros habíamos realizado el mapeo, en el momento se explicó, y habíamos indicado que entre las clases purchase y purchase item existía una composición, porque los items no pueden existir si es que no hay una referencia de su compra. Y a partir de eso habíamos definido una asociación bidireccional a nivel de las entidades. Y eso te lo recuerdo, ¿por qué? Porque dentro de Purchase tenemos una lista. Entonces, como es una lista, recuerda que las listas son colecciones. Entonces, una manera de poder manejar objetos dentro de colecciones es utilizando los strings o lo que vienen a ser los flujos de datos a los cuales tú le aplicas operaciones. Esto tiene que ver con un contexto de programación funcional. Recuerda que Java es un lenguaje multiparadigma. No solamente soporta orientado a objetos, sino que a partir de la versión de Java 8 se insertaron características en las cuales yo puedo, mediante los string API, poder concatenar operaciones que me van a permitir manipular colecciones de objetos. Entonces, por ese motivo, tú ves esto. En este caso, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Vamos a explicarlo. Yo tengo en este caso el objeto de compra, y de este objeto de compra voy a recuperar todos los ítems. Este get items, ¿de dónde sale? Por la asociación. Acá tienes el purchase y esto viene asociado con unos ítems, que es la representación de la colección de los ítems. Entonces, como como establece una asociación, es por eso que yo digo, de este objeto puedo recuperar esta información. Y para poder hacer el cálculo, que vendría a ser una acumulación, lo que hago es que a esta lista lo convierto en un string, que es un flujo de datos. Entonces, como ya se convierte en un flujo de datos, lo que voy a hacer es aplicarle un map. El map lo que hace es una transformación. Es una operación intermedia que se aplica a los objetos del flujo y básicamente lo que hace el map es aplicar funciones que transforman esos objetos. En este caso, la transformación va de la siguiente manera. Voy a recuperar cada objeto item y ese objeto item lo voy a transformar para poder obtener un cálculo. ¿Cuál es el cálculo? El total. En este caso obtengo el subtotal por cada objeto, que básicamente es multiplicar el precio por la cantidad, y después aplico este reduce. Este reduce lo que va a hacer es ir acumulando cada subtotal en cada una de estas variables para al final retornarme un valor. ¿Cuál vendría a ser el valor? El total o la sumatoria de los subtotales para obtener el total general, el total del total. Entonces, esta es una opción muy práctica, muy legible, porque en realidad no te tendrías que estar preocupando por hacer el for y dentro de repente una variable acumulador que vayas totalizando los subtotales y entre otras cosas. Entonces simplemente dices, como tengo una colección y necesito aplicarle diversos métodos, voy a convertirlo en un flujo de datos y a ese flujo de datos le aplico un map para transformar de ese objeto ítem simplemente a un valor. Y eso es lo que está sucediendo acá. Este string de acá, que es un string de objetos purchase item, se transforma solamente a obtener un subtotal que surge de la multiplicación del precio del ítem por la cantidad del ítem. Y al final se reduce, o sea, se va acumulando y ese acumulador simplemente es una suma de todos los valores, en este caso de los subtotales. Al finalizar eso, lo que esperamos hacer es lo siguiente, que en el purchase, o sea, en el objeto, voy a asignarle, en este caso, el total. Variable que va a tener el valor que estamos obteniendo acá. Una vez que ya tenemos el total, lo siguiente es asociar a este objeto, obtener todos los ítems, for each, vamos acá, todos los ítems. Recuerda que esta
asociación que hay entre purchase y purchase items es una asociación bidireccional. Por eso es importante hacer esto de acá. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, una vez que obtuve el total, voy a recorrer los ítems de este objeto y los voy a vincular con cada ítem. Con eso sabré que esos ítems corresponden a este objeto purchase. ¿Y eso por qué? Por la asociación bidireccional que existe entre estas dos entidades. Finalmente, voy a guardar esa información en la base de datos. Purchase.6. Purchase repositorios. Este penúltimo paso es muy importante. Es muy importante porque si yo no hago esto, al momento de almacenar en la base de datos, podría ser que los ítems se guarden, pero no se guarde cuál es el ID del purchase al cual corresponde. Y eso, si bien es cierto, guardaría la información, pero no estaría correcto. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener en mi tabla Purchase Items registros sin tener el identificador del purchase al cual corresponde. Entonces, por eso es muy importante hacer esto. Por eso es la asociación bidireccional, producto de una asociación de composición que existen entre estas dos entidades. ¿Ok? Entonces, lo dejo ahí un momentito. Recuerda, tengo el purchase, le he asignado la fecha de creación, le estoy asignando el estado en pendiente, estoy calculando el total, aplicando un flujo de datos y operaciones intermedias como el map y un reduce para obtener el total. Luego estoy seteando el total al objeto purchase. Y esto es muy importante para asegurar que durante esa transacción hacia la base de datos, los ítems tengan su correspondiente purchase ID, que viene a ser la clave foránea. Y finalmente, con todos esos pasos, finalmente lo que hago es decirle al repositorio de purchase, envía esto hacia la base de datos o confirma esto hacia la base de datos. Una vez que tengo esto, el siguiente paso ya sería dirigirme al controlador. Y en el controlador tendría que tener un método que se ejecute mediante un POS, porque vamos a crear una compra. Entonces, vamos acá. Vamos al API. Y vamos a poner Purchase Controller. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocar el arroba RESTcontroller, el arroba request mapping, para colocar, recuerda, lo que vendría a ser el nombre del nombre del recurso único, y el arroba require constructor. Lo siguiente que vamos a hacer es inyectar la dependencia, pero antes, a ver, un segundito. Quiero verificar si acá inyecté la dependencia. Me parece que sí. Acá inyecté la dependencia claro, del repositorio. Perfecto. Solamente pensé que me había olvidado. Entonces voy acá al Purchase Controller y acá lo que voy a hacer es inyectar la dependencia de su correspondiente service. Pero en este caso, a ver, acá me pide acá debería ser la interfaz. Vamos a ver, un segundito. Esta es la interfaz. Ah, lo que pasa es que se me olvidó pur, debería ser. Entonces voy a hacer una actualización acá. Voy acá a la parte del service y voy a renombrar este valor. Refactor, rename. Y acá se me fue una R. Ya está. Perfecto. Eso, mejor un refactor para que se actualicen todos los paquetes donde se requiera esta interfaz. Ahí ya lo tengo. Ahora sí, perfecto. Y ahora vamos a poner el método public response entity purchase create purchase. Ahí está. Rapidito nada más. Vamos a incorporar estos valores y el status. Y acá
recuerda que tienes que ponerle el verbo según cómo se va a ejecutar este método. En este caso, como es un nuevo registro de una compra, es mediante postmapping. Entonces, esto de acá, recuerda que estos métodos, para que reciban la data que viene en este caso desde Postman, que estamos utilizando para probar esta funcionalidad del API, lo recibe mediante @requestBody, y el response entity es el que, valga la redundancia, construye toda la respuesta, colocando también un estatus de respuesta. Y ya una vez que tenemos eso, simplemente toda la lógica del proceso, recuerda que se encargará el método createPurchase que acabamos de implementar en esta clase de acá. Entonces, una vez que tenemos ese flujo, que es te vuelvo a repetir, es el flujo básico, voy a ejecutar el proyecto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a verificar que esta ejecución esté correcto. Y ahora nos vamos acá al Postman. En este caso en Postman, para no estar repitiendo el proceso de crear un request, ya lo tengo creado. Lo único que te tengo que recordar es, por favor, el orden. He creado una carpeta de purchase y ahí voy a agrupar todos los requests correspondientes a este funcionamiento. Tengo mi request que le he puesto como nombre crear una nueva reserva, y acá estoy colocando el post, lo que vendría a ser la URL. Recuerda que acá estoy utilizando un base URL, que es la ruta base, y simplemente he colocado el nombre del recurso. Y luego en el cuerpo estoy colocando esta estructura de acá. Esta estructura, ¿de dónde sale? Si nos vamos acá a la parte del purchase, de la entidad, observa que esta entidad tiene esta estructura. Tiene el ID y el total. Pero en nuestro caso el total no lo vamos a enviar. ¿Por qué? Porque el total se autogenera, se calcula. Entonces no lo envío. El ID también se incrementa, es un valor que se obtiene de forma automática. La fecha tampoco no lo envío. ¿Por qué? Porque se toma del sistema. El estatus tampoco no lo envío. ¿Por qué? Porque al momento que voy a crear la compra ya le estoy asignando un estatus y una fecha. Pero en el caso del cliente, ese sí. Pero observa, yo en la clase tengo un atributo que es un objeto. Pero recuerda que en JSON no es que le vas a enviar toda la información de este objeto. Porque a nivel de base de datos, lo único que tú necesitas, ¿qué cosa es? Es el ID del cliente. Y necesitas enviarle los ítems. Pero observa que los ítems en este caso son una colección. Entonces, tú tienes esto de acá y tienes estos ítems que son una colección. ¿Eso cómo lo representas en el JSON? De esta manera. En este caso, este JSON, primero, el JSON que representa la compra es todo esto, desde esta llavecita hasta esta última llave. Pero dentro tú tienes el cliente que está representado por este JSON de acá, que inicia en esta llave y termina acá. Tiene el customer. Recuerda que esos nombres tienen que ser de acuerdo a cómo tú has puesto acá. Eso sí, es muy importante enfatizarlo. Tienen que ser esos mismos valores. Y acá simplemente yo envío el ID. No necesito enviarle todo el cuerpo porque voy a repetir. Cuando eso se va a guardar en la base de datos, la base de datos simplemente dice, hey, yo necesito el ID del cliente que está generando esta compra. Y acá están los ítems o los ítems, pero a nivel de JSON, esa colección que es a nivel de Java, porque acá es una colección, es una lista, se está transformando en un arreglo de objetos JavaScript. El arreglo se representa como unos corchetes y dentro están los objetos que representan pues cada ítem. Y en el ítem, si nos vamos acá a Purchase Items, tengo la misma estructura, mira. Tengo el precio, tengo la cantidad. Y tengo el libro. Pero del libro, nuevamente, del libro tú no necesitas enviarle todo el libro. Simplemente necesitas enviarle el identificador. Y recuerden que cuando estuve haciendo el mapeo, en ese video yo decía, hey, por el momento
esto de acá le voy a colocar @JSON_ignore. Ya llegado un momento, esto va a tomar más sentido y este es el momento. Observa lo siguiente. Este es el item, purchase item, que es esta representación de acá. Entonces, en el item simplemente tú necesitas el precio y la cantidad y el ID del libro. Pero el libro, al igual que el cliente, también se está representando como un JSON dentro de este JSON de acá. Y en este JSON, que es el libro, simplemente estoy enviando el identificador. Si yo no hubiera puesto este @JSON ignore, yo hubiera tenido que construir otro objeto de tipo purchase dentro de lo que es el item. O sea, dentro de esto hubiera construido uno similar a esto, así. Dentro de este item de acá hubiera puesto coma y otro así. Entonces, no tendría sentido hacer eso porque si no sería como algo infinito. Tic, 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 hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, por ese motivo es que cuando yo voy a estructurar el JSON, le digo, mira, los items o los ítems simplemente cuando los vas a enviar, la información que yo voy a enviar solamente es la cantidad, el precio y el libro. En el caso del purchase ya no es necesario porque el purchase en realidad está siendo representado por todo esto de acá. Ese es el objeto purchase. Entonces, por ese motivo, cuando tú deseas que algo se ignore en el JSON, simplemente ese bloque lo colocas así, ya sea, como en este caso, para enviar datos en un registro o cuando necesites ignorar para una visualización de datos. O sea, de repente quieres enviar una respuesta, pero de toda esa estructura de tu objeto Java dices, esto de acá lo quiero ignorar porque no quiero que se vea, no quiero que se visualice porque son datos sensibles o innecesarios de poder mostrarlos en un reporte. Luego vamos a ver más adelante que en realidad la mejor manera o la forma más recomendada es utilizando o aplicando un patrón que se le llama el DTO o DTO, Data Transfer Object, pero eso lo estoy dejando para más adelante. ¿Ok? Entonces ya tengo esto y ahora observa que cuando envío el registro ya se generó. Yo solamente envío esto, pero en la respuesta, según lo que está colocado acá en el controller, la respuesta va a ser todo este purchase. O sea, todo es objeto. Entonces acá yo voy a ver toda esta parte de acá y por eso acá me sale toda esta información. Información que ya más adelante con ese patrón del DTO mejoraré y solamente mostraré lo que sea necesario. Cosas que no son necesarias se van encapsulando o no mostrando. Ahorita lo que interesa es que en este registro ya se generó el ID 7, el total 5 por 2, 100, más 1, 130, se generó la fecha, pendiente, acá está el ID del cliente que lo ha generado y en cada ítem aparece el precio y la cantidad y aparece el identificador del libro que el usuario está comprando. Si ahora nos vamos a la base de datos, voy acá a Purchase, que es la tabla cabecera. Voy a tener acá el registro, ahí está el cliente que lo ha generado y además voy a tener la parte del detalle. Un detalle no menor a mencionarte es que para generar una compra ya necesito tener datos de clientes y si te percatas yo en ningún momento he implementado una funcionalidad de clientes. Sin embargo, he aplicado la misma estrategia que utilicé para poblar la información de tabla de libros, categorías y autor. Eso también lo vas a tener en el repositorio y es que acá en el archivo de DataTest he agregado también, acá me falta, pero he agregado, creo que acá no lo hice directamente, creo que lo hice directamente en la base de datos. En la base de datos, por acá, vamos acá a la base de datos, la tabla cliente ya lo tengo poblado. Pero apliqué la misma estrategia. Me generé un script con tantos insert, lo ejecuté directamente en la base de datos y necesitaba eso porque si no, no podía completar el flujo básico, porque el flujo básico de compra necesita que ya tengas información
de clientes. Entonces, ahí tenemos el flujo básico de lo que vendría a ser la primera versión de cómo comprar o comprar un libro. Bueno, libros o libros por parte del cliente. En el siguiente video ya veremos cómo aplicar lo que vimos sobre las queries al momento que me piden listar un historial de compras por cliente. Así que te espero en ese video. Gracias.